Volata Radio, con Pau Mitjans. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista. Un podcast con el apoyo de Bicycle, la plataforma líder de bicicletas de segunda mano. Más información en bicycle.com. ¿Alguno de vosotros se acuerda de lo que hacíais con 26 años? ¿Algún hito vital o profesional que lograsteis? Os invito a hacer un poco de memoria. En mi caso, por ejemplo, me fui a vivir con mi pareja, también me compré la bicicleta de carretera que tengo actualmente y a nivel profesional empecé con esta maravillosa aventura que es Volata Radio. Por su parte, Tadej Pogačar, con 26 años, ha sumado su cuarto Tour de Francia y se ha convertido así en el corredor más joven en conseguirlo. Un cuarto triunfo que lo iguala a nivel de palmarés a Chris Froome y se queda a uno de un cuarteto que impresiona. Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain. Casi nada. Hoy hablaremos de este Tour de Francia, un Tour que personalmente creo que ha tenido muchos más ingredientes de los que pueda parecer a simple vista si nos fijamos solo en la clasificación general, y también viajaremos hasta Francia para hablar desde dentro y desde el terreno del Tour de Francia femenino. Ahora conectaremos con Olga Ábalos, porque a diferencia de lo que pasaba hace unos años, que el lunes posterior al Tour nos quedábamos sin ciclismo y nos entraba esa sensación de morriña en el cuerpo, esto ya no pasa. Con Demi Vollering, Marianne Vos y compañía, esta sensación es cosa del pasado. Como decimos, el Tour centrará este capítulo también en la combinada. Hablaremos de algunos detalles que nos deja la ronda gala y la pregunta final será la siguiente. Vamos a jugar un poco a ciclismo ficción, pero es: ¿cuántos Tours creéis que puede ganar Tadej Pogačar en su carrera? Eddy Merckx, por si os sirve de referente, ha dicho en The Telegraph que cree firmemente que ganará más de 5. Ahora entramos en materia, pero antes los 3 puntos que os recordamos siempre antes de empezar. Si le podéis dar al me gusta del programa y del capítulo en función de la plataforma que uséis para escucharnos, os lo vamos a agradecer muchísimo. También podéis comentar en Spotify y en iVoox. Además, seguidnos en redes sociales, @ccvolata en Instagram y en X, para no perderos ninguna crónica de Olga Ábalos, tanto en el Tour masculino que ya ha acabado como en el femenino. Son una delicia. Y recordad que si queréis vender vuestra bicicleta o algunos componentes en Bicycle, a través del link bicycle.com/volata tendréis un descuento en la protección del vendedor. Os dejaremos el link en las notas del capítulo. Ahora sí, empezamos y saludamos a Olga Ábalos. Questa edizione si decide alla volata. In una volata c'è anche il nostro... Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bonjour. Bonjour tenemos que decir, porque ¿por dónde andas? ¿Dónde estás exactamente en estos momentos? Bueno, a ver, estoy en Saumur, que es la ciudad que acoge la llegada de la cuarta etapa del Tour femenino. Si concreto un poco más, estoy sentada en el suelo, en un rincón de la sala de prensa, para que nadie se enfade mientras estoy grabando este podcast. Muy bien. Ya veis que grabamos desde donde sea para ofreceros el mejor contenido desde los sitios. Desde donde sea. Tenemos a Olga Ábalos desplazada al Tour de Francia, que decíamos hace un momento, podéis seguir todas sus crónicas en Volata, tanto un pequeño fragmento que va súper bien para estar al día en Instagram, como también en la web de Volata, Olga. Sí, cada día intentamos al menos aportar algo de contenido un poquito diferente, ¿no? Y complementar el resto de medios de comunicación con unas crónicas un poco más personales, pero sí, cada día desde la cuenta de Instagram, y también cada día con
a través de la newsletter que estamos haciendo estos días. Muy bien. ¿Tú recuerdas qué hacías a los 26 años? Porque yo decía al inicio, ¿no? Que, ostras, bueno, algunos hitos de mi vida personal que los he querido compartir aquí con los oyentes. Claro, porque Tadej Pogačar ha conseguido 4 tours con 26 años. No sé si recuerdas algo destacado o si te pillo a contrapié ahora de lo que hacías tú con 26 años o por esos entonces. Pues mira, sí, con 26 años justo acababa de terminar la carrera de periodismo, porque además yo fui un poco tardona porque, bueno, en los últimos años también estaba compitiendo en ciclismo, con lo cual las últimas asignaturas se me atragantaron un poquito. Pero sí, justo estaba terminando la carrera e intentando combinar eso, la bicicleta con el trabajo de periodista, que no fue nada fácil. Qué bueno, qué bueno. Mira, precisamente me va súper bien para ir enlazando cosas, y es que ya está disponible desde la semana pasada la entrevista con Sara Martín, corredora del Movistar Team, que actualmente está en el Tour de Francia. Ahora hablaremos porque fue protagonista correcto. de la escapada del día de ayer. Estamos grabando a martes. Y precisamente nos hablaba de esto, de la dificultad de combinar ciclismo, en este caso semiprofesional, y una carrera. En su caso era química, ¿no? Y nos explicaba que tenía muy claro que ella tenía que acabar los estudios y después hacer el salto a profesionales, y que incluso le llegó a decir esto a Unzué, es decir, palabras mayores de que te venga el Movistar y te diga, oye, ¿quieres venir a correr conmigo? Y decirle a Sebastián Unzué, primero quiero acabar la carrera y después volvió a pasar el tren, ¿no? Es decir, que son cosas súper interesantes que de primeras no conocemos. Sí, cada ciclista tiene, bueno, en el fondo debe elegir su camino, ¿no? Y en estos casos se trata de tomar las decisiones que también una considera que son las más convenientes o que en ese momento siente que tiene que ser así, ¿no? Claro, si estás al final de la carrera, yo también creo que lo más razonable es, al menos, ¿no? Terminar la carrera, porque luego te lo quitas de encima, y es algo que también a nivel emocional luego te puede reforzar a la hora de ser ciclista, porque tienes una cosa menos, ¿no? en la que pensar. Eso también, mira, hablando con Luis Ángel Maté sobre este tema, que además este año pues por fin ha terminado los estudios de educación física, era algo que lo tenía como una espinita clavada durante casi una década, y ha tenido que esperar a dejar de ser ciclista profesional para poder retomar la carrera y acabar los estudios. O sea que, mira, cada uno también tiene que elegir su camino, ¿no? Y en este caso, pues el de Sara fue terminar química. Totalmente. Me va muy bien que hables de Maté también, porque después en la combinada vamos a recomendar unos vídeos que ha estado haciendo Luis Ángel Maté, pero esto será después. Sí. Si te parece, Olga, entramos de lleno a la actualidad. Y vamos a hablar primero del Tour de Francia femenino, porque es lo que está ocurriendo ahora mismo. 3. Actualidad. Y no sabemos cuándo escucharéis este podcast, pero bueno, estamos en semana de Tour de Francia femenino y por lo tanto hoy queríamos empezar Volata Radio, este capítulo por aquí, porque además tenemos a Olga en Francia, en esta cuarta etapa del Tour de Francia femenino que se está disputando en estos momentos mientras estamos grabando el podcast. Olga nos va a tener que dejar cuando prácticamente acabe la etapa, pero en todo caso, Olga, cuarta etapa, como decíamos, de este Tour de Francia Femmes avec Zwift, así es la denominación oficial de la prueba. Una prueba que ya ha tenido sorpresas en estos primeros días. Aún no hemos llegado a la montaña donde se va a decidir todo, pero
te diría, dos de las candidatas, no sé si a la victoria final, pero las podríamos considerar como tal, pero al menos sí a subir al podio, como son Marlen Reusser y Elisa Longo Borghini, ya han hecho las maletas para casa. Sí, ha sido un inicio de Tour como muy accidentado, ¿no? En este sentido. La primera etapa, no sé, la situación de Reusser, ya sabíamos que venía un poco baja de forma, ¿no? También porque ha estado enferma, etcétera. Pero bueno, siempre uno piensa que a lo largo de las etapas, ¿no? Pues uno puede recuperarse. Y nada, abandono de Marlen Reusser y luego también baja por enfermedad de Elisa Longo Borghini, lo que deja la general bastante más abierta, y también eso da la oportunidad a que, bueno, ciclistas que a lo mejor no tenían tantas opciones, pues también puedan dar alguna sorpresa. O sea que también está bien. Uh-huh. Y además, como decías, Demi Vollering, que nos ha tenido en suspense durante la jornada en la que estamos grabando, este martes, porque después de la caída que tuvo en la jornada de ayer, en la que tuvo una contusión cerebral, pues se le hicieron las correspondientes pruebas y hasta el día de hoy, que se le ha hecho un segundo examen con la importancia que esto tiene en este tipo de caídas, y recordamos siempre la importancia del casco. Y desde aquí no solo para los profesionales o los amateurs que quieran o anden rápidos, todo el mundo que use una bicicleta, que se ponga un casco, que no cuesta nada y después salva muchas vidas, nunca mejor dicho. Y Demi Vollering, lo que decíamos, en un día que prácticamente era un día llano, en lo que no podía pasar mucha cosa a nivel de general, ¡pam!, se cae en los últimos 5 kilómetros. Esto sí, gracias a que fue dentro de los últimos 5, pues se salvó de los tiempos. Pero no deja de ser sorprendente que 3 de las ciclistas más importantes hayan tenido problemas, Olga. Pues sí, estas situaciones demuestran que hay una amplia competitividad dentro del pelotón y que cada vez hay una forma de correr, no diría más agresiva, pero digamos que el nivel se está igualando, ¿no? Entre muchas corredoras, y también muchas corredoras ven su oportunidad dentro del pelotón. Estos días, a raíz de ayer de la caída de Demi Vollering, el manager general de la Française de Suez, pues supongo que se dejó llevar un poco por la frustración, ¿no?, de ver a Demi Vollering en el suelo, y apuntó que se estaba perdiendo el respeto, ¿no?, entre las corredoras y sobre todo entre algunos equipos. No dijo nombres, pero bueno. Quizá esto incluso podríamos buscar la equivalencia en el masculino, ¿no? O sea, sí, pues el Française de podría ser el UAE, digamos, ¿no? Y el Visma sería el Visma, ¿no?, por decirlo así. Entonces, esta mañana pues había mucho rum, ¿no?, sobre estas declaraciones, y muchos otros directores han sido cuestionados por esto, y todo el mundo decía que, o menos las respuestas generales, es que no es que haya falta de respeto, sino que simplemente aquí se lucha todo, y cuando se lucha todo pues pasan estas cosas. Bueno, es un gran debate, ¿eh? Es un debate que tampoco resolveremos ahora, pero sí que el ciclismo femenino está avanzando a pasos agigantados, y seguramente todavía no hemos llegado al debate de la velocidad, ¿no?, y de cómo se corre en el masculino, que es ahora el debate. Uh-huh. Y de momento estamos en la fase, ¿no?, de meter codos, ¿no?, si hay que meter codos, no meter codos, o sea que digamos que... Pero bueno, llegaremos también al otro debate sobre las velocidades, ¿no?, y los riesgos que se están tomando también en el masculino. ¿Crees que es bueno que haya estos debates, Olga? Es decir, que empiece a haber estos debates también en el femenino, que se hagan públicos, sí, que haya un cierto punto, ¿no?, de
de conflicto, entre comillas, entre los equipos, que haya estas declaraciones cruzadas, al final también forma parte del deporte y un poco del espectáculo, ¿no? Lo que pasa en la carretera, pero también muchas veces lo que pasa fuera de ella y todas las historias incluso que se pueden llegar a generar. A ver, da mucha vidilla, eso, eso es innegable, ¿no? Porque digamos, y también genera una serie de debates que hace que nos fijemos en cómo se corre, ¿no? Y quizá nos fijemos en detalles que a lo mejor antes no nos fijábamos, y también tomemos más conciencia de cómo está evolucionando la esencia de la competición, ¿no? Dentro del ciclismo femenino. Luego, si forma parte de la estrategia para desestabilizar otros equipos o no, pues ahí ya, bueno, eso ya lo pongo un poquito más en duda y bueno, tampoco estoy tan a favor de futbolizar, ¿no? Esto, el ciclismo. Pero bueno, yo creo que sí, que está bien que hablemos de estas cosas, porque al final todo esto llega a los equipos y a las corredoras, y ellas también tienen que decidir cómo quieren correr, ¿no? Que en el fondo son las que están compitiendo. Uh-huh. Y a nivel un poco más de competición pura y dura, hemos tenido la gran noticia, ¿no? de la victoria de Mavi, esta victoria con 41 años, la corredora del Lipalula, que levantó los brazos, y es esta primera victoria española en una ronda, en una grande, desde que la denominación es Giro Women, la Vuelta y Tour de Francia como tal. Pero en todo caso, Olga, ¿cómo ves a nivel competitivo este Tour de Francia después de lo que le ha pasado a Demi Vollering? ¿Sigue siendo la principal favorita o crees que hay otras corredoras que la pueden poner en problemas después, decíamos, de los abandonos de tanto Elisa Longo-Borghini como Marlen Reusser? Yo la sigo viendo como favorita, sin duda. Simplemente es que ahora le tiene que acompañar la salud, o sea, que esté bien, que haya pasado hoy un buen día, que la caída del otro día pues no tenga unas consecuencias, ¿no? Porque a veces sabemos que te caes un día y a lo mejor al cabo de 2 días es cuando quizá el cuerpo es cuando reacciona de una forma más intensa. Pero si ella tiene el tiempo de pasar estas etapas un poco más tranquila, bien arropada por el equipo, tiene margen para poder en las etapas de montaña y en la Madeleine demostrar el nivel que tiene. Para mí sigue siendo la gran favorita. Y después está obviamente Kasennieva-Dova, que está muy... No, claro, está muy resguardadita, ¿no? Estas primeras etapas, muy arropada por el equipo, y siempre está ahí junto con la otra gran favorita, que es Pauline, que va como un tiro, ya lo hemos visto. O sea, además está finísima, ha perdido mucho peso. Esperemos que eso no se le vuelva en contra, porque ha hecho un cambio físico muy, muy grande, pero sí que se la ve con mirada de killer. Y cuando se la ve Pauline con esta mirada, es que va a todas. De hecho, la victoria del otro día, la victoria que consigue Marianne Vos, cuando vi la repetición, no sé si muchos de los oyentes tendrán presente la etapa 2 de la Volta Ciclista a Cataluña, entre Banyoles y Figueras, en la que se jugaron la etapa... no era esta, espérate, era la primera etapa, perdón. La etapa 1 de la Volta Ciclista a Cataluña entre Sant Feliu de Guíxols y Sant Feliu de Guíxols, donde teníamos a Tibor del Grosso y a Kaiden Grups del Alpecin y a Matthew Brennan del Visma, ¿no? Y estaban tirando los dos del Alpecin, y al final, el uno por el otro, se dejaron ganar, entre comillas, por Matthew Brennan. Y aquí, a lo que quería ir, es que la aproximación que hace Pauline Ferrand-Prévot y ese momento de tener la pausa y el saber hacer necesario para que finalmente sprinte Marianne Vos, me pareció espectacular. Y es de estar puesta en carrera desde el minuto 0 y desde la primera etapa. Sí, total. ¿no? Porque le sirvió en bandeja la etapa a Marianne,
pero en ese momento de impasse, Kimberly Lecourt hubiese podido salir por detrás y birlarles la victoria, ¿no? Pero al final, ostras, me pareció un gesto de corredora de mucha clase. No, y además ella como que se ciñó el plan, porque ella, ¿no? O sea, digamos que podía haber ganado perfectamente la etapa, ¿eh? Totalmente. Pero seguramente el plan no era ese y fue además de mucha clase y corredora de equipo. Sí. Y ahí también fue, como te diría, para mí fue una manera de enseñar al resto del pelotón, en plan, ojito que he venido a ganar el Tour. Para mí fue eso, totalmente, porque es que además es que no la pudo seguir nadie. No. Y esto es mucho juego. Y además aquí en Francia es impresionante la tirada popular que tiene Pauline. O sea, cada día el bus del Visma rodeado de muchísima gente, pero muchísima gente. Y el fenómeno Pauline Fagan-Prevot yo creo que incluso es bueno para el Tour de Francia femenino. Porque este año estoy notando mucho más público, muchos más medios de comunicación. Y cuando hay más medios de comunicación hay más restricciones, porque también en la zona mixta y todo nos están cortando cosas a hacer a los periodistas, con lo cual eso quiere decir que están controlando mucho todo y porque está creciendo. Esta carrera está creciendo gracias seguramente a la presencia de Pauline. La importancia de las figuras en el ciclismo femenino, ya sea Demi Vollering, ya sea Lorena Vives, ya sea Lotte Kopecky, y también la importancia, y nos lo hemos cansado mucho de decirlo, que estén en equipos separados, que no un equipo concentre a las mejores ciclistas, ¿no? No sé si querías añadir algo más del Tour de Francia femenino, Olga, si no pasamos a analizar un poco lo que ha dado de sí el masculino, para cerrar, si no tiramos con el masculino, ¿eh? Bueno, tiramos por el masculino básicamente porque en 5 minutos me tengo que ir. Venga, pues tiramos con el masculino porque ya sabéis que si Olga no llego a meta. Está pendiente de la llegada a meta. Para resumirlo un poco, Olga, ya sabemos todos, ¿no? Al final, victoria para Tadej Pogačar, lo decíamos al inicio, cuarto Tour del esloveno que iguala a Tours a Chris Froome, se queda uno de los Hinault, Merckx, Anquetil, Indurain, y ha sido un Tour de Francia que sí que es cierto que a nivel de general quizás el espectáculo, o más que el espectáculo, la emoción no ha sido el mejor Tour a nivel de emoción, pero para mí ha sido uno de los mejores tours a nivel de todos los ingredientes que ha tenido, tanto en la general, me atrevería a decir, por cosas que hemos visto, pero también por todas las etapas, cómo se han disputado y quiénes han sido los vencedores de las victorias parciales. Totalmente de acuerdo. Ha sido, aunque nos quedemos siempre con la imagen general, ¿no? Que en el fondo es la superficie del Tour, ¿no? De venga, otro Tour de Pogačar y otro Tour en que eso, segundo es Vingegaard. Pero es que todas las etapas se han ido a tope, todas han disputado, incluso las llanas, y se han generado giros de guión. Y además los mismos corredores, entre ellos Pogačar y Vingegaard, han dicho que en este Tour han marcado los mejores valores de su carrera deportiva, con lo cual el nivel ha sido máximo y hemos visto, yo creo que con la perspectiva del tiempo pondremos en valor muchísimas de las cosas que hemos vivido en estas 3 semanas, más allá de la victoria de Pogačar. ¿Te quedas con algo en concreto, Olga, de este Tour? Es decir, si tuvieses que destacar ya no solo de Pogačar o de Vingegaard, algo que dijeses, ostras, me sorprendió esto o me quedaría con esto otro. Mira, quizá 2 aspectos. Uno, la importancia que está adquiriendo cada vez más la estrategia. Porque a nivel de preparación física ya estamos viendo que bueno, el deporte ha evolucionado muchísimo, los corredores no sé, se pasan semanas y semanas en altura, la nutrición también ha evolucionado muchísimo. Yo creo que pero creo que
México es lo que quizá a partir de ahora puede alguna diferencia, ¿no?, entre corredores que tengan el mismo nivel, y lo hemos visto con el Visma, ¿no?, que lo he intentado tanto a nivel de estrategia más clásica en carrera como también en estrategia fuera, ¿no?, de la carrera. Por un lado, eso, la importancia de la estrategia, y por el otro lado, el hecho de darnos cuenta que son los propios corredores los que marcan su propia narrativa. Y me quedo con las etapas, aunque el Tour dice que a lo mejor quita las etapas llanas, pero me quedo con esas 2 etapas llanas también, en las que hubieran fugas que estuvieron a punto de no permitir la llegada masiva, ¿no? Sobre todo la del Alpecin con Mathieu van der Poel, ¿no? Yo, para mí, esa etapa fue una llamada de la atención, decir, hey, chicos, tenemos esta etapa y vamos a disputarla, y somos nosotros que decidimos cómo hacerlo. La capacidad de reinvención de equipos como el Alpecin, y no solo en esa etapa, sino luego también con Caden Groups, ¿no? O sea, un sprinter que se mete en una fuga y gana en solitario. Yo creo que eso también es muy destacable. Sí, creo que han sido 2 días en los que el Alpecin ha salido muy bien parado de esas 2 etapas. Una, aunque no ganase, con Rickaert y esa intrahistoria, ¿no?, que nos dejó Mathieu van der Poel, como diciendo, ostras, el sueño de mi compañero de equipo era subir al podio del Tour de Francia, aunque fuese por el más combativo de la etapa, y lo que empezó siendo como una conversación medio en serio, medio en broma, acabó forjándose, ¿no?, en una etapa espectacular que creo que va a dejar en un muy buen papel a Mathieu van der Poel, y es posible que lo recordemos más por esta victoria, por esta etapa, que no por la victoria en la segunda jornada. Y ostras, después la reconversión, ¿no?, del Alpecin, con ya Jasper Philipsen y Mathieu van der Poel en casa, como Caden Groups es capaz de ganar esta etapa 20. Sí que es cierto que allí, con la caída de Iván Romeo, ¿no?, pues otro gallo hubiese cantado seguramente, pero hay que ganarla, hay que saber competir en estas etapas de lluvia también, porque además ha sido un Tour que a nivel meteorológico ha tenido también un poco de todo. Es decir, que ha habido días de mucho calor, días de sol, pero días de lluvia también, y que por suerte pues la lluvia no ha impedido que se recortase ninguna etapa. Sí que lo ha hecho el ganado, ¿no?, que había en la etapa 19, sí. Por una infección. Bueno, la naturaleza siempre está ahí. Exacto, ¿no? Pero que no ha habido grandes cancelaciones ni nada por el estilo a nivel climatológico. Y para mí es que si repasas las victorias de etapa, prácticamente todos los corredores podrían ser líderes o colíderes en su equipo. Y esto te demuestra del nivel que hay en el Tour de Francia y de lo caras que van las victorias. Y también la reflexión, ¿no? Una reflexión que se hacía bastante estos últimos días, de lo difícil que es a día de hoy ser un líder y no poder optar o reflexionar sobre si vale la pena hacer el top 10 o no. Y esto me viene en relación a Enric, ¿no? Y el hecho de convertirse en un cazaetapas es que ya no es voy a ganar una etapa porque en un día de inspiración pues tengo el día. No, es que aparte de tener la inspiración, tienes que tener las piernas y ganar a gente que anda muchísimo. Sí, digamos que esas etapas ganadas, ¿no?, por corredores casi que normalmente los vemos muy poco, ¿no?, durante la temporada, es muy difícil ya, es dificilísimo. Y está todo, bueno, es que todas las etapas están muy caras. Pero es que este año, Olga, han sido corredores que hemos visto mucho durante el año también. Porque dices, Jasper Philipsen, Van der Poel, lo hemos visto muchísimo. Merlier, que llegaba con un estado de forma espectacular. Después tienes a Tadej. Obviamente, Pogačar, pues, que lo que ha ganado este año es espectacular. No sé si es la mejor temporada de la historia, no creo, pero poco le falta. Remco Evenepoel, Ben Healy. Después tienes a Jonathan Milan, Simon Yates, vencedor del Giro de Italia. Jonas Abrahamsen, que ya las cabalgadas de este tipo en el Tour ya sabíamos de lo que era capaz. Después te vas a Arensman,
que este año venía de hacer un Tour de los Alpes también espectacular, con esa etapa que gana atacando, creo que es a 70 de meta. Tienes a Ben O'Connor, que Ben O'Connor el año pasado en la Vuelta pues casi da una sorpresa. Wout van Aert en París. Claro, es que ves estos nombres y dices, wow, es que son victorias de muchos quilates y de gente que en sus equipos son primeras espadas. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero luego si miramos la clasificación, el Tour siempre te permite vislumbrar otras cosas, ¿no? O sea, digamos que este tour pues hemos descubierto a Oscar Onley, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hemos también reafirmado que Florian Lipovic pues es un corredor de futuro. Hemos visto muchas cosas y también hemos visto que para equipos hacer top 10 es súper importante incluso para la propia supervivencia del equipo, ¿no? Lo hemos visto Sí. con el Total Energies, por ejemplo, ¿no? Que se curró hasta la última etapa ese top 10, ¿no? A mí me gusta leer el Tour también de esa forma, ¿no? Porque es que, claro, es que hay muchos corredores que correr, ¿no? Sí, sí, sí. Y cada uno pues tiene su historia y creo que está bien ponerlas en valor. Incluso hemos visto a un Tadej Pogačar no estando contento encima de una bicicleta, que esto es algo que Sí, hacía muchísimo sí. que no lo veíamos, verlo de esta manera, no sé si es que estaba enfermo, si es que ya estaba saturado, pero ver esta saturación de Tadej Pogačar es algo insólito, que también es una lectura a hacer de este Tour de Francia. Olga, te vamos a ir despidiendo También. ya, porque creo que Pues a sí, esta cuarta porque- etapa le falta muy poquito, esta cuarta etapa del Tour de Francia femenino, mientras estamos grabando este podcast, y nosotros nada, nos quedaremos un ratito más por aquí, con un servidor acabando de resumir 4 puntos del Tour de Francia y también la combinada y la pregunta. Olga, ¿algo más que añadir bien. o te vas para meta? Pues me voy ya corriendo para meta, a ver si llego a tiempo. Venga, perfecto. Pues nada, Venga. que vaya muy bien, a disfrutar por Muy bien. Francia y nos vemos a la vuelta. Un placer, gracias Olga. Perfecto, un placer. Adiós. Pues lo que decíamos, nosotros nos quedamos un ratito más por aquí, acabando de comentar lo que dio de sí este Tour de Francia y el comentario que decíamos, el hecho de que, ostras, Tadej Pogačar anunciase o dijese que tenía ganas de irse para casa, tenía ganas de estar en casa, de estar con los suyos, de pasar unos días en familia porque parecía que estaba saturado del Tour de Francia, pues también fue una de las imágenes que nos dejó la ronda francesa. Precisamente, para ir cerrando lo que dio de sí este Tour de Francia masculino, con este top 10 de corredores tan importantes como Lipovic, Oscar Onley o Félix Gall, que si por ejemplo recuperáis el documental de Netflix y hay un capítulo en el que se centra en el decatlón G2R, la importancia, ¿no?, de hacer un top 10 en relación a lo que comentaba Olga, pues veréis la importancia, ¿no?, de para algunos equipos acabar en este top 10. Después hay opiniones para todos los gustos y ver, ¿no?, pues si esto vale la pena, si no, si a nivel de repercusión es importante o no. Para los equipos lo ven de una forma, seguramente para los espectadores de otra. Y a nivel español, pues Enric Mas y Carlos Rodríguez, ¿no?, pues nos dejaron este mal sabor de boca por el hecho de tener que retirarse por problemas físicos. El mejor español fue Cristian Rodríguez del Arkea, en el puesto número 20. Y después destacar también la actuación de Raúl García Pierna, que es un corredor que personalmente no lo tenía como tan todoterreno y que pudiese hacer un gran papel en la montaña, y al final pues acabó en este más que meritorio número o puesto 26, mejor dicho, de la clasificación general, y ayudando a su compañero Kevin Bökeland a que consiguiese este 7º puesto en la clasificación general.
Lo decíamos al inicio, este Tour de Francia que al final pues Tadej Pogačar ha sido muy superior a Jonas Vingegaard, un Tour de Francia que se decidió en las 2 cronos y en Hautacam, es donde el Tour quedó sentenciado prácticamente, y sí que es cierto que pues quizá más emoción es algo que nos gustaría ver a todos, pero al final yo me quedo con el hecho de que realmente lo que estamos viendo con Tadej Pogačar es espectáculo puro y duro, porque al final es un corredor atacante, es un corredor que ya hemos visto que no se guarda nada, y para prueba de ello, pues la última etapa en París, donde estuvo disputando la victoria prácticamente hasta el final con Wout van Aert, y qué mejor guinda del pastel, ¿no?, que el corredor belga, después de las temporadas que ha tenido, de los problemas físicos que ha acarreado, pues que acabase ganando en París, en este nuevo circuito, con la subida a Montmartre, que ya desde aquí, desde Volata Radio, pues invitamos a los organizadores del Tour de Francia que lo repitan. Si no es cada año, año sí, año no, pero este circuito no se puede quedar así. Y se tiene que aprovechar, porque ya se vieron pues el gentío que había en las calles de París, la fiesta en la que se convirtió el Tour de Francia en esta etapa final, ¿no? Y por lo tanto creo que fue un acierto de la organización, y ahora hay que seguir apostando por ello. Vamos a cerrar la parte de actualidad comentando una noticia que hemos conocido durante el día de hoy, y es que Tadej Pogačar no va a correr la Vuelta a España. Era una de las noticias, ¿no?, que en los últimos días, los primeros días de Tour de Francia, todo parecía indicar que Tadej Pogačar correría el Tour de Francia, la Vuelta a España. Incluso desde el propio UAE pues se validó esta noticia, pero tal y como ha acabado el Tour de Francia, y lo decíamos hace un momento con Olga, ¿no?, que no habíamos visto nunca a Tadej Pogačar de esta forma, acabar tan cansado, me atrevería a decir más mentalmente que no físicamente, pues el esloveno ha decidido descansar, no correr la Vuelta, la grande que le queda por ganar. No nos olvidemos que ya la corrió en su día. Fue de hecho el descubrimiento de Tadej Pogačar, su presentación en sociedad, en esa etapa que ganó después de pasar por Engolastés. La tengo muy presente porque precisamente estuve ahí, ¿no? Y ostras, ¿quién es ese tal Tadej Pogačar? Pues un tío que acaba de ganar su 4º Tour de Francia. Y al final, el líder de esta vuelta, por parte del UAE, va a ser Joao Almeida, que se tuvo que retirar del Tour de Francia por esa caída y esos problemas físicos. Parece que ya ha empezado a entrenar, que las sensaciones son buenas, y que por lo tanto el portugués va a ser el líder del UAE en la Vuelta a España, mientras que Juan Ayuso, que en principio no estaba en los planes ni del equipo ni del propio corredor, después del Giro de Italia, de participar en la Vuelta a España, el hecho de que no corra Tadej Pogačar pues le da una segunda oportunidad al corredor español, que como colíder, y esto hay que dejarlo claro, desde el UAE ya dicen que Joao Almeida es el principal cabeza de cartel, y en el propio cartel, nunca mejor dicho, la foto grande, la gran foto, se la lleva el corredor portugués, pero que Juan Ayuso va a actuar como colíder, y que si hay alguna oportunidad, pues la va a aprovechar, y que el propio corredor dice que va a ayudar al equipo, pero que si se da alguna oportunidad, pues ¿por qué no probarlo e intentar luchar por un buen puesto en la general? Con esto dicho, nosotros pasamos a la combinada y os pasamos a recomendar 2 contenidos que nos han gustado mucho relacionados con este Tour de Francia. 2. Combinada. This is legendary, Jonas. This is legendary. Come on, last 400 meters, everything until the line.
Venga, entramos en territorio combinada. Ya sabéis que este podcast es posible gracias al apoyo de Bicycle, la plataforma líder de bicicletas de segunda mano. Ya sabéis que en Bicycle no solo podéis vender o comprar vuestra bicicleta, que también podéis, por ejemplo, vender algunos de los componentes que no uséis. Tenéis unas ruedas por casa que os habéis comprado unas mejores y no sabéis qué hacer porque no os caben en la habitación que tenéis para las bicicletas. O tenéis un manillar que lo preferís ahora más estrecho. O un grupo porque os habéis cambiado y habéis pasado al electrónico. Pues todo lo que no uséis lo podéis subir a Bicycle y de allí podéis sacar unos dinerillos que después os van a servir para ir renovando vuestra bicicleta. Ya sabéis, bicycle.com, allí lo podéis subir, es súper fácil y además, si lo hacéis a través del link que encontraréis en las notas de este capítulo, bicycle.com/volata, pues tendréis un descuento en la protección del vendedor. Entramos en combinada, como decíamos, y nosotros os queríamos recomendar aquí dos contenidos que hemos encontrado muy interesantes, que uno lo hemos descubierto durante el Tour de Francia y es del buen amigo Luis Ángel Maté, con el que ya estuvimos charlando hace unos meses, de hecho ya creo que fue en febrero, en la Castellón Gravel Race. Pues bien, Luis Ángel Maté ha decidido hacer su propio Tour de Francia y en Instagram ha ido subiendo algunas stories, algunos reels, ¿no? Etapa por etapa, haciendo un análisis y una predicción de lo que él creía que iba a pasar en esa etapa. Además, se acercaba a los puertos importantes del día, reconocía una parte de la etapa, subía hasta Superbañers, por ejemplo, incluso en un día de mal tiempo, ¿no? Y, ostras, creemos que era un contenido de mucha calidad porque al final pues no deja de ser un ciclista que sabe de lo que va, porque Luis Ángel Maté continúa siendo ciclista, no profesional, pero siendo ciclista, y por lo tanto alguien que ha corrido tantos tours, alguien que se acerca, que va con su bicicleta, que tiene esta cercanía y también esta forma de comunicar que desde aquí tanto nos gusta, pues ostras, creo que es un contenido súper didáctico, súper ameno y que te acerca muchísimo más a estas etapas que muchas veces desde casa, pues o viendo el perfil simplemente o bueno, no pudiendo ir a alguna etapa a verlos pasar, pues te acerca un poquito más a lo que es el Tour de Francia. Esto por una parte. Y por la otra, otro de los contenidos que queríamos recomendar desde Volata Radio es el canal de YouTube de Harry Sweeney. Y vais a decir, ¿quién es Harry Sweeney si no habéis estado muy puestos, ¿no?, en el día a día del Tour de Francia? Pues bien, Harry Sweeney es un corredor del Education First, ha sido el principal gregario de Ben Healy y ha hecho un tour espectacular. Es un ciclista australiano del 98, nacido en Queensland, y desde ya hace un tiempo pues él tiene su propio canal de YouTube, un canal de YouTube con bastantes seguidores, un canal de YouTube en el que él va colgando su día a día como ciclista profesional. De hecho, hay un episodio, el que os recomendamos, que es Day in the Life en el Tour de Francia, ¿no? Y nos explica pues las interioridades después de vestirse, ¿no?, con el maillot amarillo, en el caso de Ben Healy, y el hecho de pues cómo es un día en el Tour de Francia en un corredor profesional, ¿no? Creo que es interesante. Pero más allá de este vídeo, ostras, es un contenido de bastante calidad para ver el día a día, sobre todo de un ciclista profesional, a nivel de, por ejemplo, lo que comen, la preparación para un gran tour, ¿no? El hecho de hacer altura. Muchas veces pues enseña entrenos que hace él con su propio Training Peaks, e incluso analiza algunas de las estadísticas de los datos. Es decir, es un ciclista que no se corta a la hora de mostrar su día a día
Y después del buen papel que ha hecho en este Tour de Francia, pues queríamos destacarlo por aquí y queríamos recomendar también este contenido de su canal de YouTube. Recordad, en Harry Sweeney, si lo buscáis en YouTube es muy fácil y lo podréis encontrar. Nosotros, como nos estamos quedando por aquí prácticamente solos, ya veis que hemos tenido que dejar a Olga que se fuese a la llegada de esta cuarta etapa del Tour de Francia femenino, que vamos a ver quién ha ganado, porque ya tenemos final, y es ni más ni menos que Lorena Vives, la misma que ganó ayer, la corredora de Leslie Works. Por lo tanto, ya 2 victorias en este Tour de Francia y un segundo puesto. Pues Olga seguramente ha visto la llegada de Lorena Vives en directo. Lo que decíamos, no nos sonreíamos más y pasamos ya a la pregunta final, que os la planteábamos al inicio y ya podéis ir respondiendo si es que aún no lo habéis hecho. 1. La pregunta. I'm gone. I'm dead. Venga, entramos ya en esta parte final del capítulo. En el anterior capítulo os preguntábamos que quién ganaría el Tour de Francia y os dábamos pues distintas respuestas, distintas opciones en esta encuesta que publicamos en Spotify. Una opción era Tadej Pogačar, otra opción era Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Primož Roglic o otro. Y por unanimidad, prácticamente por mayoría más que absoluta, pues Tadej Pogačar, con prácticamente el 80% de los votos, pues se llevó las respuestas de todos vosotros, de la audiencia. Lo teníais claro, ya desde el inicio, que Tadej Pogačar sería el vencedor de este Tour de Francia. Realmente no era muy complicado, hay que decir, pero no está de más, ¿no?, reafirmarlo y decir que Tadej Pogačar ganaría este Tour de Francia. También era la opción preferida por un servidor y por Olga Ábalos. Esta semana, ¿qué pregunta? Pues es una pregunta relacionada con el propio corredor esloveno, con Tadej Pogačar, y viene pues un poco ligada con este cuarto Tour de Francia que ha conseguido con tan solo 26 años. Es el corredor más joven en sumar 4 Tours de Francia. Y por lo tanto la pregunta es obligada, y es: ¿cuántos Tours creéis que puede ganar Tadej Pogačar en su carrera? Y os lo comentamos al empezar también, Eddy Merckx, preguntado en The Telegraph por algo parecido, decía que cree firmemente que va a ganar más de 5. Pues queremos escucharos a vosotros, queremos leeros en comentarios cuántos Tours creéis que va a ganar Tadej Pogačar cuando se retire. ¿Cuántos años le pueden quedar a Pogačar? Pues hombre, con 26 años, a día de hoy, dices, pues muchos años, ¿no? Pero también está por ver esta generación de ciclistas, y sobre todo el esloveno, que lo quiere correr todo, que compite de febrero prácticamente hasta octubre. ¿Cuántos años es capaz de aguantar este nivel? Y sobre todo, ¿cuántos años es capaz de aguantar esta presión, ¿no? Porque al final, obviamente, físicamente es súper importante estar bien, pero también mentalmente ya sabemos el papel que juega en el deporte de alto rendimiento y en el deporte de élite. Por lo tanto, lo dicho, podéis responder a cuántos Tours creéis que podrá ganar o que puede ganar Tadej Pogačar en su carrera. Nosotros lo vamos a ir dejando ya, vamos a cerrar el capítulo aquí. Y nada, volveremos dentro de 2 semanas con la actualidad, y también estad atentos porque antes de la vuelta vamos a tener un capítulo especial analizando la ronda de 3 semanas que nos queda más cerquita. Hasta entonces, a disfrutar del Tour femenino. ¡Hasta la próxima! Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.